La provincia de Misiones. Gracias por atendernos. Pedro, ¿cómo estás? Aquí Nuria. ¿Qué, qué tal, Nuria? Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Por favor, buenas tardes. Bueno, contanos un poquito en relación a las exportaciones, ¿cómo está la exportación de yerba? Tenía anotado acá, pero se me perdió el punto donde A ver, hablaba de la balanza sí, comercial y cómo se encuentra, de acuerdo a lo que dice el gobierno y su proyección en este borrador que ha enviado al Congreso de la Nación, habla de una balanza positiva para la Argentina en materia de exportaciones. bueno, en materia yerbatera el mensaje es similar, incluso diría Nuria, es muy alentador los números que nosotros vemos en materia de exportación, porque en lo que va del año se reflejan alrededor de 17 millones de kilos de yerba mate que se han exportado al mundo, principalmente al mercado árabe, que es el principal destino de la yerba mate argentina. Después vienen los mercados nostálgicos y los países limítrofes, y eso también contrasta con los números del año pasado. El mismo periodo del año pasado reflejaba alrededor de 13-14 millones de kilos de yerba mate, es decir, que ha habido un crecimiento en el orden de 3 millones y pico de kilos de yerba mate en materia de exportación, y eso claramente se refleja en dólares frescos que van a entrar a una Argentina que necesita cuanto antes sacar más productos y generar más mercado en el mundo, ¿no? Acá lo encontré, me había notado en el borrador del presupuesto que el que envía al Congreso y que tiene pautas que pueden ser tenidas en cuenta de acá a fin de año, ¿no? Porque teniendo en cuenta la Argentina y la volatilidad de muchas cosas, estamos recién en julio, proyectar para el año próximo es un montón, pero habla de 22.000 millones de dólares positivos, digo, la balanza para la República Argentina. Ahora, vamos a detenernos, digo, la yerba es una economía regional, ¿está bien? ¿Digo bien? Sí, claro, por supuesto, se produce en Misiones y en el norte de Corrientes, donde Misiones aporta el 80% de la materia prima de lo que después se exporta al mundo. Así que Ujú. es fundamental para la economía de nuestra provincia. Y obviamente, como decía antes, cada kilo que se exporta es un dólar que entra a nuestro país, ¿no? ¿Tienen retenciones de cuánto? Bueno, la yerba mate no tiene, no es afectada por las retenciones, y ahí lo que hay que entender, digo, al ser una economía regional, a nosotros no es tanto la afectación que tenemos a la hora de exportar, sino Bien. lo caro que es a la hora de producir en materia local. Digamos, la yerba es un producto que tiene alrededor del 36 al 38 o incluso más de presión impositiva local, lo que dificulta mucho a la hora de producir. Por eso también es alentador cuando se exporta, cuando se genera Por este supuesto. tipo de ingresos, porque obviamente aliviana también a todo el sector, al empresariado, pero sobre todo también al productor que va a recibir un mejor precio, ¿no? Pedro, cuando decís del 36 al 38, en la primera mano de producción, podemos decir, tiene esa carga impositiva, porque digo, ¿cuánto del producto final, el producto que encontramos en góndola en el supermercado, es impuestos que se lleva el fisco por ese Bueno, paquete de ahí yerba? tenemos que incorporarlos todo lo que hace a la cuestión de fletes y los impuestos nacionales, y se nos va a ir casi cerca en el 42-46% más o menos de impuestos. O sea Misiones que es el una provincia que productor tiene... solamente paga 30 y pico por ciento. Después paga el Sí, flete, sí, después paga, digamos, todos los que hacen el camino de exacto. comercialización. El productor primario, el que extrae la hoja verde, la materia prima, que después es procesada, no tiene carga tributaria, pero lo que pasa es que no se consume esa materia prima, lo que se consume es un proceso intermedio que sí tiene carga impositiva. Claro. Es decir, el primario no paga, pero después el resto de la cadena sí, y eso es precio que no va a ir al productor, digamos. El que compra paga los impuestos y no vuelca eso a un mejoramiento de precio para el productor. Esa es la gran discusión en el sector yerbatero que viene de los últimos años. Por eso siempre es un sector que reclama mejores precios, es un sector que reclama más regulaciones. Nosotros lo que planteamos, y cuando hablo de nosotros hablo del sector, de un sector de la producción yerbatera, pero también como legislador de la provincia de Misiones, es que lo que tiene que hacer el Estado provincial es bajarle los impuestos para que la producción sea cada vez mejor. Porque hay Claro. una realidad, Nuria, que lo estamos viendo con los números. El mundo quiere consumir yerba mate. Digo, hablar de 17 millones de kilos de yerba mate exportados al mundo, comparativo al año pasado que fueron 14 millones de kilos, un crecimiento de 3 millones de kilos de yerba mate, es un mercado muy grande. Y Sí. yo lo he dicho en varias oportunidades, conversado contigo y con otros colegas también de este prestigioso medio, y es que nosotros tenemos embajadores de la yerba mate, que son los futbolistas, que es Sí. nuestro papa cada vez que se toma un mate, digo, y eso genera
que el mundo quiera probar, quiera consumir, ¿no? Y eso, de vuelta, son dólares frescos que Argentina necesita y que tienen que ingresar cuanto antes, ¿no? Sí. ¿El precio de la yerba se ha ido acomodando, digo, con esto de frenar la aceleración de precios? ¿Se acomodó, bajó, dejó de subir? Bueno, el precio en góndola bajó. Eso obviamente repercute en que el precio de la materia prima baja y eso obviamente afecta al productor que busca siempre un mejor precio. Por eso ahí vuelvo a lo mismo. El Estado tiene que hacer el esfuerzo en ser el Estado el que baje sus impuestos para que el precio sea mejor para el productor. Porque hay otra realidad también que hace al precio en las economías de mercado. Este es un año de récord de cosecha. Yo quería comentarte, Nuria, que en lo que va del año, en materia de extracción de materia prima de hoja verde, de yerba mate, llevamos alrededor de 400 millones de kilos cosechados, Ujú. comparativo al año pasado, que fueron, si yo no me equivoco, 200 y pico de millones de kilos, con lo cual viene habiendo mucha cosecha de yerba y eso obviamente genera que haya mucha oferta. Claro. Bueno, la forma de paliar la oferta es generarle más mercado. Ujú. Tenemos que salir justamente a vender mucha más yerba al mundo y ahí es donde se tiene que enfocar tanto el Instituto de la Yerba Mate, que tiene que tener la promoción de la yerba como un objetivo principal, como también el sector privado en animarse a salir a abrir mercado, ¿no? Hablamos muchas veces acá de los cambios en los hábitos de consumo por la crisis, forzado por la crisis y a los reemplazos de una cosa por otra. ¿No pasó que bajó el consumo en Argentina, el consumo interno bajó cuando fue, digamos, la parte más difícil del año, el aumento de precios? Bueno, la yerba siempre es portada en los medios cuando se habla de inflación y demás, porque es un producto de la canasta básica en la Argentina y porque la gran mayoría de la familia argentina consume yerba mate, entonces siempre es un indicador. Hemos tenido mermas en consumo en los meses anteriores, pero también tienen que ver con, no quiero decir estacionalidad, pero suele ser costumbre en estos meses que baja un poco el consumo, pero después rápidamente retoma niveles normales. Si uno analiza el año a año va a encontrar que el consumo de yerba mate más o menos en Argentina termina siendo más o menos lo mismo, Se digamos. mantiene. Sí, tenemos que salir a buscar más consumidores. Quería comentarte brevemente Sí. una iniciativa que ha retomado el Instituto Nacional de la Yerba Mate y que entiendo es una iniciativa muy positiva, que es volver a hablar del mate en las escuelas. Ajá. En la provincia de Misiones principalmente se ha vuelto a incorporar esto de una iniciativa del Instituto de la Yerba Mate que habla de hablar de la yerba mate en la escuela, de que los jóvenes digamos, inicien a tomar mate, que se comparte el mate. Digo, todo esto genera también el hábito de consumo Que y se permite comparta, sí, obviamente qué que... difícil que fue la pandemia, digo, los hábitos que Bueno, dejó, ¿no? Cambió un poco. En realidad a la industria le conviene que no se comparta, pues se vende más yerba si no se comparte. Bueno, es relativo. La verdad es que a la industria, a los que representamos al sector, nos gusta que el mate venga siempre con una buena conversación y una buena charla. La verdad es que no se ha visto que se vendan más kilos porque no se comparte el mate. Es relativo, digamos, pero el mate no es solamente tomar su mate, involucra un montón de otras cosas Sí, detrás, ¿no? claro, Entonces, claro. se trata de impulsar un poco eso, de que no se pierda como valor cultural y sobre todas las cosas y hacer hincapié en esto, en que nos animemos a salir a buscar más mercado, ¿no? Hoy hay un desafío muy claro, sin mucho esfuerzo se logró exportar mucho más y creo yo que si seguimos por este camino y con reglas de juego claras, obviamente, en materia económica y bajando un poco los impuestos y las regulaciones, seguramente la yerba le va a poder generar muchos más dólares que Argentina necesita en materia de balanza comercial y de exportación, ¿no? Pedro, aumentó la exportación, dijiste 17 millones de kilos exportados, a diferencia de 14, 15 del año pasado. La producción interna, o mejor dicho, el consumo interno más o menos en los mismos niveles. ¿Se produce más entonces? ¿Puedo deducir que se produce más? Sí, está habiendo mucha cosecha, está habiendo mucha yerba, es decir, va a haber mucha oferta de yerba mate. Sí. Eso, obviamente, Nuria, puede llegar a generar que haya una merma en el precio del producto. Esto puede afectar un poco a los productores y por eso hay que tratar desde el Estado de paliar esto con medidas que sean un poco más amigables en materia impositiva, ¿no? Ujú.